Muy buenos días. Bienvenidos a este conversatorio, seminario, webinars, al que le hemos titulado El derecho a un aire limpio para un cielo azul. Yo soy Beatriz Cárdenas, mucho gusto, soy directora de calidad del aire del Instituto Mundial de Recursos, el Instituto de Recursos Mundiales, o WRI por sus siglas en inglés. Y este webinar lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Anáhuac, con la Facultad de Derecho. Pues este seminario, como ustedes pueden ver, es parte de las celebraciones del Día Internacional para Aire Limpio y Cielos Azules. Es una celebración que fue resultado de una de las resoluciones de Naciones Unidas, en donde llaman a todos los países miembros a hacer una sensibilización y un llamado a la acción en reconocimiento de los problemas que representan el no tener aire limpio en las ciudades y en las zonas urbanas y rurales de este planeta. El día de hoy estaremos revisando en este marco, insisto, en esta reflexión y en esta búsqueda de soluciones, un tema muy concreto que es cuál es nuestro derecho al aire limpio para un cielo azul. Para ello contaremos el día de hoy con dos expertas en derecho ambiental y una experta en salud ambiental. Y hemos preparado este seminario justamente para conocer cuál, desde su punto de vista, pueden ser algunas de las acciones que autoridades municipales pueden emprender. Por ello también tenemos la fortuna, el honor de contar con tres participaciones de representantes de autoridades ambientales a nivel municipal o de áreas metropolitanas. Pues bueno, con esto yo les presento más adelante a nuestros ponentes. Con esto dejaría las palabras de bienvenida a la maestra Georgina Echenis, por favor. Pues buenos días a todos. Yo aprovecho un minutito para saludarlos, para darles la bienvenida a este evento para el que hemos trabajado mucho desde la Universidad de Anáhuac y el World Resources Institute, con la idea de que podamos compartir estos temas actuales y relevantes en materia de medio ambiente. Pues agradecer a todo el equipo que nos ha apoyado tanto en la Universidad de Anáhuac como en WRI, y pues a todos los que nos acompañan el día de hoy, bienvenidos, y que sea muy útil y que dé muchos frutos este evento. Muchas gracias, Gina. Bueno, la dinámica de este webinar, de este conversatorio será, primero tendremos una presentación, lo hemos dividido en tres bloques. En este caso, el primer bloque tendremos una presentación por cada una de nuestras expertas el día de hoy, que van a estar comentando en un breve tiempo de 6 a 7 minutos algunos de los temas a profundidad. Después, en el bloque 2, iniciaremos con una serie de preguntas que haremos a cada una de las expertas y esperamos también su respuesta, una respuesta breve, mucho más breve, de 2 a 3 minutos. Y en el tercer y cuarto bloque, ¿podemos pasar la siguiente lámina, por favor? En el tercer bloque, seguimos también con una serie de preguntas. Y después haremos una invitación a nuestros representantes de autoridades municipales para que hagan algunos comentarios justamente de las preguntas que hemos hecho anteriormente. Y pues lo que quisiéramos saber de parte de su perspectiva es pues los retos de los municipios en términos de gestión de calidad del aire. Después abriremos un espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Y finalmente cerraremos la sesión a las 10 en punto. Les recuerdo que este webinar estará grabado hasta la sesión de preguntas y respuestas. Después estará disponible en la página de WRI y entiendo que también en alguna parte de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, sin más que comentar, pues haría la presentación de del siguiente panel. Primero hará una presentación la doctora Tania López. Tania López es parte del equipo de calidad del aire de WRI. Ella es doctora en Ciencias en Salud Ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública de México
Y en su trabajo de investigación desarrolló metodologías alternativas con métodos estadísticos para aproximar la exposición crónica a contaminantes del aire y justamente haciéndolo en poblaciones mexicanas, en poblaciones de ciudades mexicanas, perdón. Tania tiene una larga experiencia en el área de investigación en calidad del aire en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y estuvo coordinando y participando en proyectos relacionados con modelación y caracterización de los contaminantes del aire, así como en la evaluación de beneficios en la salud por la implementación de medidas de control. Actualmente, como dije, Tania es parte del equipo de calidad del aire y ella coordina de WRI y es responsable de coordinar y dirigir proyectos para construcción de herramientas y programas, pues justamente para reducir la contaminación del aire y el impacto en cambio climático a partir de mejoras en programas variados, desde verificación vehicular. Ha trabajado también con sensores de bajo costo para medir la calidad del aire. Está también coordinando la integración de un inventario de contaminantes de criterio y gases de efecto invernadero. Y pues recientemente también en proyectos de generación de conocimiento a través de ciencia colaborativa o ciencia participativa. Bueno, la maestra Georgina Chaniz es directora del centro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa y tiene una maestría en Ciencias por el MIT. Y en su trayectoria profesional ha participado en la elaboración de la Ley Estatal de Protección Ambiental para el Estado de Veracruz, para el Centro de Derecho Ambiental del Sur. Ha sido asistente de investigación para el grupo de Future Planning del MIT o del Media Lab, promoviendo el construccionismo como metodología educativa para el desarrollo sostenible, así como realizando una investigación sobre tecnología aplicada en educación ambiental. En el sector gubernamental fue secretaria técnica del Consejo Estatal de Protección al Ambiente de Veracruz, en donde también coordinó cursos de Derecho Ambiental de la UNITAR y directora de Estudios Estratégicos de la Calidad del Aire, también en el que ahora es el INEC. Fuimos colegas, colaboradoras en algún momento, donde coordinó también la publicación del primer Inventario Nacional de Emisiones de México. Ella ha coordinado la publicación de libros como las guías para la estimación de emisiones, el almanaque de datos, entre otros. Actualmente es profesora de Derecho Administrativo en la licenciatura y de Política Forestal y Economía Ambiental en el posgrado de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México, Norte. Y desde hace 10 años se desempeña como directora del Centro de Derecho y Educación Ambiental, en el que ha asesorado y colaborado con instituciones y organizaciones del sector privado, social, académico, gubernamental. Siguiente, por favor. Gracias, Gina. También tenemos a la licenciada Lourdes González Marín. Ella es licenciada en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado en Derecho y diversos cursos en temas jurídicos, medio ambiente, ciudades sustentables y salud. Lourdes fue asesora del director ejecutivo del Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. También fue secretaria técnica de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como directora de Asuntos Contenciosos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el sector salud ha prestado sus servicios profesionales en la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Excelencia Tecnológica en Salud, y asimismo desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Salud. También ha trabajado para el gobierno de la Ciudad de México y Petróleos Mexicanos. Tiene experiencia como profesora universitaria durante 13 años en la maestría de Administración de Sistemas de Salud de la UNAM y ha sido ponente en diversos foros. Actualmente trabaja de manera independiente, ha venido colaborando desde 2019 como experta legal también con WRI, en proyectos relativos a calidad del aire, emisiones y economía circular. Ellas serán nuestras 3 ponentes antes del bloque en donde tengamos la participación de las autoridades municipales. Haré la presentación también de nuestros expertos. Entonces, con ello dejamos a Tania. Tania, por favor. Hola, buenos días a todos. Y muchas gracias por conectarse esta mañana. Yo les voy a hablar de la calidad del aire y de los problemas de la calidad del aire. La siguiente, por favor. El contenido de mi presentación es sobre conceptos de calidad del aire, que creo que es importante que todos partamos de una misma base de conocimiento.
y también sobre los principales problemas de calidad de México, que se reporta en el Informe Nacional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. También hablaremos un poquito sobre los impactos de la mala calidad del aire en la salud y en el ambiente, y particularmente los impactos en la salud que se conocen actualmente. Y finalmente también me parece pertinente hablar un poco de la definición de salud de la OMS, que fue un parteaguas y que da otra visión de lo que es salud. La siguiente, por favor. Bueno, el aire limpio, lo que podemos entender por aire limpio es la ausencia de niveles de contaminación que representan un riesgo para la salud y para el ambiente. Eso es básicamente. Y entonces, ¿y qué es la calidad del aire? Bueno, la calidad del aire es el estado de las concentraciones de los contaminantes que se comparan con una referencia. En nuestro caso son las normas oficiales mexicanas para la protección de la salud. En México tenemos normas para la protección de la salud de los contaminantes criterio, que son 6, que son ozono, partículas suspendidas, que son las PM10 menores, con diámetros menores a 10 micras y diámetros menores a 2.5 micras. El óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Estas normas incluyen límites que no se deben rebasar para no tener efectos importantes en la población. Y bueno, otra definición que me parece importante a lo largo de la experiencia que tenemos en este tema, hay una confusión entre concentraciones y emisiones. Y bueno, las concentraciones son las mediciones que tenemos de las estaciones de monitoreo disponibles, en este caso en México, disponibles en el país. Estas regularmente tienen las unidades de partes por millón o microgramos sobre metro cúbico, que es una unidad de concentración, y que las utilizamos para aproximar la exposición de la población. Por otra parte, tenemos las emisiones, que son la masa de las emisiones que se emiten, valga la redundancia, de las fuentes, por ejemplo, de las chimeneas de la industria, de los escapes de los vehículos, y regularmente esta se cuantifica como toneladas al año, es decir, cuál es la masa que se emite durante un año. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esta distinción, porque a veces se confunden un poco los conceptos. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, en México existen alrededor de 35 sistemas de monitoreo de calidad del aire. Esto quiere decir que estos sistemas al menos tienen un monitor que miden alguno de los contaminantes criterio. Tenemos una cobertura en todos los estados. Solamente, bueno, hasta 2018, Quintana Roo y Baja California no tenían un sistema de calidad del aire. Y bueno, de estas 35, solamente 25 enviaron información útil de 23 estados. Entonces, bueno, aquí empieza un poco uno de los retos importantes que tenemos en calidad del aire, que es, hay realmente escasos monitores o escasos sistemas de monitoreo, si se compara, por ejemplo, con Estados Unidos y con Japón. Y además tenemos una merma de información que regularmente se atribuye a problemas en la operación de los sistemas de monitoreo de los propios instrumentos de medición. Adelante, la siguiente, por favor. Aquí, en estos países, ustedes pueden ver el cumplimiento de las normas, el porcentaje de las ciudades o de las zonas metropolitanas que cumplen las normas para cada uno de los contaminantes criterio. En la parte superior pueden observar las que corresponden a las PM10, las PM2.5 y el ozono. Como pueden ver, tenemos un porcentaje muy bajo de cumplimiento
de las normas de estos contaminantes. Y también quiero resaltar el gran porcentaje que tenemos de información que no se puede, que no es útil para la evaluación, o que no es suficiente, o que no está validada de origen, o que no presenta los formatos que se requieren para hacer estos indicadores. Y bueno, nada más quiero resaltar que los principales problemas de calidad del aire en las ciudades y zonas metropolitanas de la Ciudad de México son las partículas PM10, las PM2.5 y el ozono. Y en muchas ocasiones estos contaminantes están en las ciudades al mismo tiempo, es decir, tenemos tanto riesgos de partículas como riesgos por estar expuestos a ozono, lo cual potencia los efectos en la salud. Debajo ustedes observan el cumplimiento del monóxido de carbono, del dióxido de nitrógeno y del dióxido de azufre. Y como pueden ver, los porcentajes de cumplimiento aquí son mucho más altos. En realidad tenemos solamente un casi 2% de incumplimiento de monóxido de carbono. Pero bueno, también resalto otra vez esta baja recuperación de datos y de la calidad heterogénea que tenemos en México para poder hacer estas evaluaciones de los indicadores y del cumplimiento de las normas. La siguiente, por favor. Bueno, muy rápido, les comento que los impactos de la mala calidad del aire, pues evidentemente tienen un efecto en la salud. De acuerdo con la carga global de enfermedad, la exposición a contaminantes del aire es el primer factor de riesgo medioambiental de mortalidad prematura. Y bueno, además, los contaminantes del aire que se producen localmente en las ciudades, bueno, también tienen un efecto en el calentamiento climático. Por ejemplo, específicamente las partículas que regularmente se componen de carbono negro. El carbono negro es uno de los, perdón. El carbono negro, el ozono y el metano son contaminantes y forzadores climáticos de vida corta que tienen un efecto en, les decía, en el clima local. Disculpen. Tania, te quedan 30 segundos. Gracias. Perdón. Y además, los contaminantes del aire pueden tener efectos adversos en la producción de cultivos de granos y de fruta y poner en riesgo la seguridad alimentaria. Y por si fuera poco, también la práctica de las quemas agrícolas que se hacen mucho en nuestro país tiene un efecto en la emisión de contaminantes del aire muy importante. Entonces, bueno, como pueden ver, la mala calidad del aire tiene un impacto importante en estos rubros. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando específicamente en los efectos en la salud, se han encontrado asociaciones de exposición a contaminantes del aire con daños, por ejemplo, en nacimientos o en efectos de nacimientos prematuros y de bajo peso al nacer, en enfermedades pulmonares respiratorias obstructivas crónicas, en asma, alergias, afecciones del crecimiento pulmonar, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, muertes prematuras, como ya decíamos, y disminución de la función pulmonar. Las enfermedades más estudiadas, o las que tienen una mayor relación con la contaminación del aire, son las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, evidentemente las pulmonares y las respiratorias. Y
Y bueno, ya nada más por dar también números que tienen que ver con la mortalidad prematura, pues tenemos que en México, este es un dato de 2017 de la carga global de enfermedad, se asocian 32.812 muertes prematuras por la exposición a partículas suspendidas, específicamente las PM2.5, que esas son las que más nos preocupa por sus efectos en la salud. Y también 4.554 personas casos de muerte prematura por exposición a ozono. En el caso de las enfermedades, también se han hecho algunas estimaciones en las que se ha llegado a que se asocian con 80,000 hospitalizaciones en la mala calidad del aire, la exposición de la población, y más o menos este mismo número en hospitalizaciones por asma, otra vez enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer y neumonía. Y bueno, puse aquí en este cuadro estudios epidemiológicos porque los estudios epidemiológicos son los que nos permiten saber de estas asociaciones y también nos permiten hacer este tipo de evaluaciones. Y la siguiente, por favor. Gracias. Ya esta es la última. Sí, ya es la última. Esta, como decía, me pareció importante traer a colación la definición de salud, que se las leo, es: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones, enfermedades. Entonces, para yo tener este bienestar físico, mental, bueno, pues además de un sistema de salud eficaz y eficiente, que bueno, en México estamos muy distantes de tenerlo, tenemos que tener agua limpia, tenemos que tener aire limpio, tenemos que tener seguridad alimentaria, equidad social, y todo esto pues tiene que estar articulado por el gobierno, y por eso mi última sentencia es: la salud es una decisión política, porque creo que además de nuestras decisiones individuales, que nosotros tomamos día a día por nuestra salud, también el gobierno tiene que legislar y realizar acciones para que tengamos estos entornos que nos permitan tener este bienestar físico, mental y social. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tania López. Gracias por darnos toda esta perspectiva desde qué son los contaminantes, cuál es la contribución de ellos, hasta llegar a lo que es importante en el tema de hoy, es cuáles son los impactos en nuestra salud, cuáles son los otros impactos que hay en nuestros ecosistemas. Muchísimas gracias. Dejaría entonces ahora la palabra a la maestra Echaniz, por favor. Les pido también que que lleven les voy a ayudar con el tiempo, con 1 minuto antes de que termine su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Betty, y muchas gracias, Tania. Creo que nos ha quedado bastante claro el panorama de lo que implica la calidad del aire y justo lo que implica la mala calidad del aire, ¿no? Y definitivamente es un tema que involucra la acción de diversos sectores, tanto gubernamental como académica, como social. Todo esto que nos acaba de comentar Tania, pues se conoce ya desde hace algunos años, ha sido resultado de muchas investigaciones, de mucho trabajo, y ahora vamos a platicar un poco justamente de cuál ha sido la respuesta por parte del sector gubernamental ante toda esta información que se ha venido generando. Como les comento, todo esto se conoce ya desde hace varios años. Entonces, bueno, a nivel mundial, desde los años 60 o 70 empezaron los movimientos fuertes hacia llamar la atención a este tipo de problemas ambientales y obviamente de la mano empezar a generar algunas soluciones y algunas medidas para poder atender estos temas. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces vamos a platicar ahorita un poquito de historia. ¿Qué pasa? Pues que a raíz de estos
de estos movimientos en los años 60 y 70, pues empieza la comunidad internacional a poner en la mesa el tema de medio ambiente y, por supuesto, dentro de medio ambiente el tema de aire limpio. Entonces, en 1971, en México, precisamente, se crea la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, en preparación para el evento de la Cumbre de Estocolmo en 1972. México pues siempre ha tratado de estar al día en materia de regulación y obviamente tomamos algunos ejemplos de algunas cosas que se hacen en otros países y pues se preparó esta ley que justamente buscaba abordar el tema de contaminación ambiental, porque en esa época ya había mucha conciencia sobre el tema de la contaminación del aire. Y esta ley justamente era atribución de una subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, pero que pertenecía a la Secretaría de Salud, en aquella época la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, aquí vemos cómo desde el origen han venido caminando de la mano los temas de contaminación del aire con el tema de salud. Y entonces en aquella época era la Secretaría de Salud la que estaba encargada de implementar esta ley que justo tenía por objetivo controlar la contaminación ambiental y ahí traía una gran carga de tema de contaminación del aire que estaba muy presente y muy vivo, sobre todo pues en el centro, ¿no? En la Ciudad de México. Para 1982, en preparación para la cumbre de Nairobi, se creó la Ley Federal de Protección al Ambiente. Esta fue una nueva ley en sustitución de la anterior que ya avanzó un poco más en el tema de instrumentos de gestión y adaptándose a lo que también se estaba haciendo en otros lugares del mundo. Y esta ley estaba a cargo ya de una subsecretaría de Ecología en la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Entonces va evolucionando el marco legal y va evolucionando también el marco institucional y ya salimos del sector ambiental para posicionar este tema como un tema ambiental y empezando a perfilarnos para poder tener autoridades puramente ambientales. Que esto no pasó sino hasta un poco más adelante. En 1987 hay una reforma constitucional importante en la que se le da atribuciones al Congreso de la Unión para poder expedir leyes en materia de medio ambiente, para que quedara específicamente expreso que había atribución para ello, y al año siguiente surge otra vez en preparación para la Cumbre de Río de 1992, México tratando de estar al día con los instrumentos de política y gestión ambiental, se elabora la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es justamente la que tenemos vigente hasta el día de hoy. Obviamente ha sufrido diversas modificaciones, adiciones, también sustracciones. Ha habido temas que han tenido que salir de esta ley para poderse desarrollar más a fondo en otras leyes generales. Sin embargo, pues es nuestro marco legal en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente y data de 1988. Y ya en esa época justamente existía una Semarnat, que en ese entonces terminaba con P porque todavía tenía pesca, y hasta el año 2000 cambió a Semarnat. Ya era una autoridad exclusivamente para atender temas ambientales, quien se encargaba de, y se encarga todavía, de la implementación de esta ley, que es la ley que tenemos vigente. Y como otro hito en este recorrido histórico, en 1999 tenemos una gran reforma también en la Constitución y se incluye en el artículo 4 el derecho a un medio ambiente sano. Esto nos da el marco para poder establecer que justamente tenemos este derecho a un medio ambiente sano y, como bien nos comentó Tania, pues incluye varios elementos, entre ellos pues el aire limpio, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de justamente esta Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Nos establece la concurrencia en cuanto a la participación de los diferentes
ámbitos de gobierno y distribuye las competencias. Entonces, en esta misma ley nos habla de cuáles van a ser las atribuciones de la Federación en materia de calidad del aire y cuáles van a ser las atribuciones estatales y municipales. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, justamente para hacer esta gestión de la calidad del aire tenemos diferentes momentos. Y nos gusta verlo como un ciclo porque no se detiene. No hemos, como bien nos acaba de demostrar Tania, no hemos llegado a una situación en la que esté controlado completamente el tema de calidad del aire en todas las ciudades mexicanas. Entonces seguimos en este ciclo en el que se trabaja todos los días para establecer la regulación, para buscar su cumplimiento, para tener información sobre las fuentes de emisión. Entonces aquí vemos el ciclo. Tenemos un inventario para saber las emisiones. Después se hacen los programas que incluyen las medidas y se hacen también monitoreo para conocer las concentraciones y determinar si es necesario hacer modificaciones en la regulación y en los programas. Entonces, dentro de este ciclo, la Federación tiene a su cargo la parte de la elaboración de normas, tanto de límites de emisiones como de establecimiento de la calidad del aire. También regula las fuentes federales, elabora el inventario, dice la ley de fuentes federales, el reglamento ya dice, y de sus emisiones. Esto es algo que se arrastra desde hace muchos años y hay que poner cuidado ahí, porque no es solo el inventario de las fuentes, sino de sus emisiones. Tiene atribuciones para apoyar a las entidades y aprobar sus programas para el mejoramiento de la calidad del aire, y también proporciona apoyo técnico a las entidades para poder constituir estas redes de monitoreo. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cuáles son las atribuciones que quedan a las entidades federativas a nivel local? Pues en materia de regulación les compete verificar el cumplimiento de algunas normas, por ejemplo, la verificación del cumplimiento de las normas que establecen límites para los vehículos en circulación. Esas son atribuciones estatales. Contribuir, obviamente, a la elaboración del inventario, no solo de fuentes, sino de sus emisiones, para poder integrar un inventario a nivel nacional, desarrollar e implementar estos programas que se llaman ProAires para el mejoramiento de la calidad del aire y implementar estos sistemas de monitoreo que nos permiten conocer justamente cuál es la situación en materia de calidad del aire en cada localidad. Ok, muchísimas gracias, maestra Chanis. Seguimos con la última presentación, también una visión desde el marco legal por la licenciada Lourdes González. Gracias. No tienes prendido tu micrófono. Ya. Gracias, buen día. Buen día a todos. Seré muy breve. La intención es que conozcan cuál es el fundamento legal que permite a los municipios intervenir en el cumplimiento del derecho al aire limpio, así como la importancia que tiene su operación en el cumplimiento y en la efectividad de este derecho. La que sigue, por favor. Bueno, empecemos por destacar el reconocimiento del derecho al aire limpio. La Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado decidió establecer un Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, en razón de que, como ya mencionó la doctora Tania, el aire limpio impacta la vida, la salud
y la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas. La Organización de Naciones Unidas decide, es importante que conozcan, que para decidir o establecer días internacionales, toma en consideración algunas cuestiones de suma relevancia para la humanidad que impactan una serie de derechos, de situaciones relativas a mejorar los estándares de calidad, de vida, de prosperidad, de sostenibilidad y de una serie de factores que inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad y en la conservación de los recursos del planeta. En el caso específico, las motivaciones que tiene esta determinación de establecer el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul descansan básicamente, en resumen, en los siguientes puntos, ¿no? Los efectos de la contaminación atmosférica en el disfrute de los derechos humanos, en las obligaciones sustantivas, procesales y especiales de los estados. Aquí cabe mencionar, para que quede un poco más claro, que obligaciones sustantivas son aquellas que se refieren al reconocimiento de derechos, las procesales a esas obligaciones que tiene el Estado de proveer los mecanismos para hacer efectivos esos derechos, y las especiales se refieren a que se tienen que establecer algunas consideraciones para aquellos grupos más vulnerables. Otro de los temas muy importantes fue la cooperación internacional, que es fundamental para la reunión y utilización de datos, la investigación, el desarrollo conjuntos y el intercambio de mejores prácticas, la especial atención a la calidad de los desechos municipales y de otro tipo, y aumentar la conciencia pública a todos los niveles. La que sigue, por favor. En este contexto, las obligaciones de los estados serían las siguientes: vigilar la calidad del aire y sus efectos en la salud humana, evaluar las fuentes de contaminación atmosférica, poner a disposición del público la información, incluidos los avisos de salud pública. De hecho, este es uno de los presupuestos que se consideran más relevantes en el tema del cumplimiento y la efectividad del derecho al aire limpio. Ahorita les explico por qué. Obviamente legislación, reglamentos, normas, políticas sobre la calidad del aire, planes de acción, ejecución del plan de acción, de planes de acción, ¿no? el mejoramiento, la evaluación de esas políticas, ¿no? Y de ser necesario, pues fortalecer todas estas cuestiones. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo aterriza todas estas cuestiones y todos estos compromisos internacionales en nuestro marco legal? Básicamente estamos hablando del reconocimiento a nivel constitucional de los derechos humanos, que incluyen la protección de la salud y la protección del medio ambiente. Este es un tema bastante extenso. De manera resumida, como ya mencionaron tanto la doctora Tania como la maestra Gina, los derechos humanos en su concepción más amplia incluyen la protección a la salud, la protección al medio ambiente. Es obligación de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el Estado garantizará el respeto a este derecho. Bueno, la que sigue, como es un tema bastante amplio, lo que les puedo decir es que los municipios juegan un papel muy, muy importante en la protección y efectividad de este derecho. ¿Por qué? Porque ellos tienen el contacto directo con la gente, se ocupan de muchas de sus necesidades básicas que impactan su salud y la calidad de vida. Tenemos temas tales como el agua potable, la limpia recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, el calles, parques, jardines, equipamiento. La que sigue, además de las específicas en materia de ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras cuestiones, les faculta para expedir instrumentos de política ambiental, tienen atribuciones para la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles. Tienen también la participación en las contingencias ambientales, en la que sigue. Y la participación es muy importante en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial, control y la vigilancia del uso y cambio de uso de suelo, establecieron los programas de ordenamiento ecológico. La que sigue, por favor. Ejemplos, esto es muy importante, porque a veces no se tiene esa, digamos, esa conciencia de todas las actividades, tanto de la población como de las propias autoridades que impactan directamente en el medio ambiente, tales como fabricación de ladrillos, gestión de residuos, licencias de funcionamiento de hospitales, hoteles, obras públicas. La que sigue, por favor. Y bueno, de manera muy, muy rápida, ¿cuáles son las áreas de oportunidad de los municipios en relación con este derecho? Es tener políticas públicas transversales y cooperación interinstitucional, actividades de recopilación de datos, monitoreo y evaluación, gestión de residuos sólidos, difusión y comunicación social en lenguaje ciudadano y transparencia. Y transparencia, bueno, es muy importante porque la cuestión del monitoreo y vigilancia ambiental, en términos de lo que se conoce como la gobernanza ambiental, implica un papel muy, muy importante de la sociedad, en donde ellos, todos como ciudadanos, tienen que tener la información que tienen las autoridades, tienen que tener acceso a esas bases de datos para que para que ellos sepan qué actividades impactan su salud, cómo se afecta su salud y pues las medidas que se deben y pueden tomar. Pues de manera muy, muy general y muy rápida, disculpen por la rapidez, pues es lo que les puedo comentar. Y pues muchas gracias a WRI por haberme invitado a esta plática y muchas gracias a la doctora Beatriz Cárdenas. Muchas gracias, la licenciada González. De verdad, yo sé que ha sido un reto para las tres expertas en limitar su presentación a los minutos que habíamos acordado. La buena noticia es que ya cubrieron algunos de los puntos que íbamos a discutir en este panel, en este conversatorio. Pasaríamos a nuestro bloque de discusión.
vamos a hacerles unas preguntas, o sea, aprovechar unos minutos que tenemos a partir de las presentaciones que tanto la maestra Regina, la licenciada Lourdes, como la doctora Tania nos hicieron. El tema aquí era comentar muchas de las cosas que hemos a veces encontrado quienes trabajamos desde el área técnica científica de contaminación atmosférica, es que a veces encontramos quiénes son las fuentes, a veces encontramos cuáles son las posibles soluciones, pero la verdad es que no tenemos siempre todas las herramientas del marco jurídico, de a quién le corresponde. Y ese fue uno de los motivos de este conversatorio. Tenemos en México muy buenas y buenos expertos en el tema legal y ambiental. Y lo que hemos encontrado es que es necesario tener más esta interacción para justamente cuando encontramos la causa, la posible solución, es a cuál de las autoridades le corresponde y cómo ayudamos para que realmente surja esto. Entonces yo preguntaría primero, Tania, tú mencionaste, y eso lo escuchamos mucho, ¿cuáles son los impactos en la salud? ¿No? Y hablamos de muertes prematuras por exposición, mencionaste la morbilidad, cuáles son las enfermedades. Yo te preguntaría, con las condiciones que ya tanto Gina como Lulu explicaron, ¿tenemos suficiente evidencia en México? ¿Existen suficientes estudios que permitan tener estos elementos de cuál es el impacto en la salud humana por la contaminación atmosférica? Muy breve. Y después pasaría a una pregunta más para Georgina y para Luis. Sí, gracias, Betty. Sí, definitivamente existe el suficiente peso de la evidencia epidemiológica para decir que, o poder decir con contundencia que la exposición a contaminantes del aire provoca o eleva tiene un efecto en incrementar los casos de mortalidad y de morbilidad de algunos de las enfermedades que platicamos en la primera sección. Y bueno, esto está sustentado en años de los estudios epidemiológicos que se han hecho en diferentes partes del mundo. Los más robustos son los que se han hecho en Estados Unidos, que tienen una aproximación metodológica de cohorte, que le llaman, en la que siguen a una población. Estos estudios son muy caros y requieren mucho tiempo, y desafortunadamente en México no se han hecho. Pero los que se han hecho en México, que corresponden a estudios transversales, estudios de series de tiempo, en donde se ha relacionado la exposición a contaminantes y los efectos, también son consistentes con encontrar una relación positiva entre el incremento de la exposición a contaminantes del aire y el incremento en los efectos, tanto en enfermedades, en casos de enfermedad o en casos de mortalidad. Entonces, definitivamente sí existe un amplio conocimiento sobre los efectos. Y aquí no hay discusión. De hecho, recientemente se ha dicho que ya es una relación causal, o sea que sí está ya reconocido por los epidemiólogos, por la gente que revisa todo este tipo de estudios, que sí existe una relación causal. Entonces, esto es muy importante porque pues nos da la contundencia de saber que cuando nos exponemos a los contaminantes del aire, pues vamos a tener efectos respiratorios, efectos cardiovasculares, y además en toda esta población susceptible, como es los mayores de 65 años, pues incluso incrementos en las tasas de mortalidad prematura. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Sí. Y partiendo de eso, porque bueno, a veces todavía hay dudas que justo porque no hay estos estudios, sí los hay, y tenemos estas series de tiempo que tú mencionaste, pero también hemos encontrado esta dificultad a veces, y te preguntaría a ti, Gina, y justamente porque tú hablaste de esta historia, de cómo fue, de quiénes tienen la atribución a nivel federal, si la Secretaría de Salud, si la Secretaría de Medio Ambiente, si ya tenemos esta evidencia, si ya tenemos normas de salud ambiental, si tenemos,
o sea, ¿cómo contribuyen actualmente en el marco jurídico que tenemos en México? Pues las autoridades federales en materias de salud, ¿no? Si ya tenemos la evidencia de que es un impacto a la salud, ¿qué podrías comentar sobre justamente el marco jurídico que tenemos y las atribuciones tanto de Secretaría de Salud como Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal? No te escuchamos, Gina. Sí. Gracias, Betty. Pues sí, muy importante poder identificar en dónde queda la autoridad en materia de salud, porque ya hablamos que históricamente, científicamente, el tema de calidad del aire está ligado con el tema de salud, salud pública. Y bueno, vimos justamente cómo evolucionó este marco institucional hasta tener nuestras actuales autoridades encargadas de la gestión de la calidad del aire, tanto a nivel en el ámbito federal como en el ámbito estatal y municipal. Entonces, justo la pregunta es, ¿dónde queda la contribución de las autoridades federales en materia de salud? Y aquí quiero retomar una cosa que dijo Tania al principio, que es muy importante, y es poder diferenciar entre las emisiones y las concentraciones. Entonces, las emisiones es cómo ponemos esos contaminantes en la atmósfera. Y esas fuentes las limita, como dijimos, a través de las normas oficiales mexicanas, la Secretaría de Medio Ambiente, porque es una contribución de contaminantes al ambiente. Y por otro lado tenemos las concentraciones, que justamente, como bien Tania nos explicó, es ya la cantidad de contaminantes que tenemos concentrados en la atmósfera, y es a lo que estamos expuestos realmente las personas, lo que estamos respirando y lo que está ligado con esos impactos que estamos comentando que existen en la salud pública. Entonces, justamente esta parte de las concentraciones se miden precisamente para poder tener un control de esta exposición y de los eventuales impactos en la salud. Y entonces ahí es donde figura la Secretaría de Salud y contribuye a nuestro marco jurídico, elaborando algunas normas oficiales mexicanas que limitan ya no las emisiones, porque eso es de ambiental, sino las concentraciones, precisamente para proteger la salud de la población. Los contaminantes les llamamos contaminantes criterio, porque precisamente son los que están normados, y entre los más importantes pues son los que ya nos mencionó Tania, que se analizan en ciudades mexicanas, las partículas, tanto las partículas finas como las partículas gruesas, depende del tamaño. Mientras más pequeñas pues alcanzan a penetrar más profundo en el sistema respiratorio. El ozono troposférico, que es lo que conocemos como normalmente smog, que pues es también un problema, como ya lo vimos en varias ciudades mexicanas, los dióxidos de azufre, los dióxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono. Entonces, lo que hace Secretaría de Salud es justamente establecer estas normas que limitan las concentraciones que debe de haber en el ambiente de estos contaminantes, justo para proteger la salud de la población. Muchas gracias, Gina. Y retomando justamente esto último que menciona Gina Lourdes, yo te preguntaría, o sea, si la Secretaría de Salud es quien está limitando o sea, con las normas de salud ambiental que limitan justamente las concentraciones. En el caso, por ejemplo, pues hay desventajas o ventajas en el caso a nivel municipal, ¿no? O sea, este sistema, cómo los gobiernos municipales, teniendo esta normatividad de salud, teniendo esta normatividad también del nivel federal de fuentes, pues cuáles son las oportunidades, yo diría, o los retos que presenta un gobierno municipal para pues atender o cumplir con estas normas de salud ambiental que ya describió Gina, y pues sabiendo que tenemos una evidencia de que la exposición a estos contaminantes pues tiene impactos en nuestra salud. No te escuchamos, lo tienes que prender tu micrófono. Aquí habría que considerar varias cuestiones. Uno, que hay atribuciones que son concurrentes. Esto es que de manera simultánea y conjunta
los 3 órdenes de gobierno pueden y deben actuar en temas ambientales y temas de salud. Esa es una cuestión. La segunda, específicamente tratándose de los municipios, para contestar tu pregunta, Betty, es el primer reto que tienen es la adecuada interrelación con las autoridades estatales. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es fortalecer, desde mi punto de vista, los sistemas de monitoreo y evaluación atmosféricos. Ese es fundamental porque está dentro del ámbito de sus atribuciones, no se contrapone con las atribuciones federales y estatales, y sí les puede dar una serie de elementos e información muy importante para determinar el nivel de concentración de contaminantes. Bueno, aquí habría que recordar, la experta obviamente es la doctora Tania, pero que la contaminación no se limita a digamos, a un solo punto, ¿no? Pero que puede revertirse a partir del conocimiento de toda esa información que deriva del monitoreo y la evaluación. Aquí es importante mencionar, creo que vale la pena, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018 emitió su recomendación general número 32, en la que estableció, bueno, llegó a la conclusión después de una serie de informes, análisis, que todas las autoridades nacionales de los 3 niveles de gobierno habían incurrido o estaban incurriendo en una violación al cumplimiento del derecho al medio ambiente sano y sobre todo a la salud de las personas, precisamente porque los sistemas de vigilancia y monitoreo atmosférico son inadecuados y que incumplen con una serie de parámetros establecidos a nivel internacional e incluso conforme a los propios compromisos y obligaciones que marca nuestro sistema mexicano. Esa es una cuestión. Otro reto que creo que es muy importante que tienen es la cuestión de la legislación y la normatividad. Lo que hemos estado viendo es que hay una disposición y un interés, un compromiso muy amplio de las autoridades de todos los niveles en el país y han emitido muchas normas y que van desde normas y políticas públicas, incluso instrumentos estratégicos de carácter ambiental. Pero la cuestión es hacer efectivas esas normas y que pasen de la simple declaración de principios y de buenas intenciones a hacerlos operativos. Y sobre todo, encontrar o determinar los mecanismos que permitan cumplir con el efectivo derecho al aire limpio. Muchas gracias. No puedo extenderme muchísimo, Betty. No, ya lo sé, pero no podemos. Muchísimas gracias. Así es. Con esto dejamos un buen panorama para continuar al otro segmento. El otro segmento, como les dije en un inicio,
Nos acompañan también, digo, cuando hablamos de estos foros podemos quedar el debería, pensaríamos, y es muy importante tener pues, las bases, tanto desde el punto de vista de impactos en salud, como ya nos mencionaron el marco jurídico, el marco legal que permite tener este derecho a un aire limpio. Pero quienes, ya lo mencionó Lulú, quienes tienen que ver de frente con el ciudadano y con solucionar muchas cosas, pues muchas veces son los gobiernos municipales frecuentemente. Entonces, hoy tendremos en el siguiente bloque, les invitamos a que nos comenten desde su perspectiva. Tenemos a la ingeniera Teresa González, ella es directora de Gobernanza Ambiental del municipio de León. Tenemos también la participación de la maestra Gabriela Canales, ella es directora de Gestión de Desarrollo Metropolitano del IMEPLAN en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos a Roberto Baltazar, quien es director general de Medio Ambiente del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y aquí en este caso, la pregunta que les haría a los tres es, pues bueno, ya escuchamos desde el punto de vista de las expertas que les antecedieron, pues cuáles son los retos y las limitaciones que tienen ustedes para ejercer pues sus atribuciones para que los ciudadanos tengamos un aire limpio, para que podamos ejercer nuestro derecho a un aire limpio. Entonces, nos gustaría que nos platicaran cuáles desde su perspectiva, desde su experiencia, cuáles son los mayores retos que a nivel, en el caso de León y de Tlaquepaque, están enfrentando sus municipios para gestionar la calidad del aire, para lograr una calidad del aire buena. Y en el caso de Gaby, pues en esta coordinación, en esta gobernanza del área metropolitana de Guadalajara, que pues incluye 9 municipios. Si les parece, iniciamos con los comentarios de Tere, después de Gaby, después de Roberto. Pues pediría unos 5, máximo 7 minutos para que nos dé tiempo de tomar algunas preguntas al final. Y invito a la audiencia que nos manden sus preguntas por el chat, en caso de no tener tiempo de contestarlas todas, pues trataríamos de hacer un resumen de las preguntas y unas respuestas que les compartiremos después. Muchas gracias. Adelante, Tere. Gracias, gracias. Buen día a todos. Sí, como lo comentaban en las presentaciones anteriores, uno de los mayores retos que enfrentamos, y lo hablo en el tema de León, sobre todo es tener esa información real de cómo nos encontramos. Nosotros tenemos una red de monitoreo que bueno, viene funcionando desde el 2000 y ha funcionado de forma permanente. Tenemos excelente relación con el gobierno del estado, pero no deja de ser una brecha de que para el manejo de la información, bueno, hay que solicitarla, hay que pedirla, hay que validarla a través de ellos. Si bien nosotros hemos hecho un esfuerzo de ampliar esta red con recurso municipal, con la finalidad de, bueno, pues que se extienda esta información, bueno, es un tema un poco, vaya, en el que sí tenemos que pasar por otra dependencia para contar con información del municipio, ¿no? Entonces, puede tener una ventaja, ¿por qué? Porque, bueno, tiene una validación con expertos, pero también tiene una desventaja en el tema de tiempos. Una vez teniendo esta información, bueno, ¿qué es a lo que nos enfrentamos? Bueno, ¿qué hacemos ya con esta información? Porque hay un tema que la contaminación ya se ve, ya no solo se mide, ya no solo se ve de concentración de emisiones, sino que ya se ve. Entonces, al ser el municipio la primera cara o el primer frente del gobierno, pues la gente ya nos dice a nosotros, o sea, está contaminado, incluso hay confusión, ¿no? Porque hay esa desinformación que solamente se ve una nube, a veces puede estar compuesta por otros factores no exactamente contaminantes, pero el ciudadano ya dice, ok, ya está contaminado y tú eres mi primer frente de gobierno, entonces, ¿qué vas a hacer y qué vas a hacer para descontaminar? Que es la primera reacción. Rara vez se dice, bueno, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo o cómo participamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que nosotros vemos aquí como León. Si bien ya estamos trabajando en el tema de datos abiertos, pues bueno, también tenemos que tener ese cuidado de que la información, esa información sea verídica, sea válida, sea validada, porque al abrir datos, pues también podemos generar esa confusión con el ciudadano, ¿no? Entonces, por un lado es, ok, sí, que midamos, sí que sea información real, validada, pero
vamos a compartirla y que sea bien interpretada. Ya lo comentaban también, el lenguaje que se utilice, porque, bueno, pues tiene que ser recibida esa información y sobre todo, bueno, que sea entendida para que podamos como transitar hacia el mismo rumbo. Entonces, pues yo me iría más sobre ese tema, nada más de la medición y la interpretación y la validación que tenemos como municipio. Bueno, como comentaría algo al final, que estamos haciendo uso de herramientas que, vaya, están surgiendo y que pues, definitivamente se vienen posicionando, ¿no? Sensores de bajo costo, como son conocidos, ampliamos, y si bien sí nos están proporcionando más información, pero traen pues a lo mejor ciertas diferencias como para ser totalmente tomados como medición, pero bien pues están siendo tomados como referencia. Entonces actualmente, sobre todo en León, tenemos pues prácticamente cubierta la mancha urbana en cuanto a estaciones y sensores, y bueno, viene una siguiente etapa en la que estamos colocando más de estos sensores para tener esas referencias de cómo se está comportando, ¿no? Porque también nos enfrentamos a un crecimiento acelerado de una ciudad que está, bueno, ya hay una zona metropolitana, pero ahora está acelerado el crecimiento increíble, entonces pues también hay que equiparar cómo estamos en infraestructura de monitoreo, en infraestructura para atender estas precontingencias que ya hemos tenido, y pues que tiene que ser paralelo al tema del crecimiento de la ciudad, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Tere. Le pediría entonces a la maestra Canales, Gaby. Muchísimas gracias, Betty. Buenos días a todos. Bueno, Betty, yo creo que ya se ha hablado mucho sobre cuáles son los retos, ¿no? Afortunadamente tenemos aquí a Tere y a Roberto que pueden hablar específicamente de los retos desde el punto de vista de los municipios. Sin embargo, yo como representante del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, me parece interesante hablar cómo desde el IMEPLAN y desde el sistema de gobernanza que tenemos en el área metropolitana promovemos la transversalidad de políticas públicas y de decisiones que tienen que tomarse en la materia. Y bueno, ya que nuestras panelistas anteriores hablaron sobre la importancia del marco legal, sobre cómo se ha venido desarrollando a través de los años y sobre cómo se distribuyen las funciones y las atribuciones desde el nivel federal hasta el nivel municipal, creo que mi tarea es contarles un poquito cómo en Jalisco promovemos toda esta transversalidad de integración. Y voy a hablar un poquito del marco legal y de la Constitución del área metropolitana. Nosotros en Jalisco tenemos una ley de coordinación metropolitana que se enmarca desde la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, en donde se establece que, bueno, se establecen los temas de interés metropolitanos y se establece que deberemos de coordinarnos entre municipios para el mejor desempeño de nuestras funciones. Luego, la Constitución, muchísimas gracias, creo que esto nos va a dar una visualización de lo que estoy hablando. El artículo 36 de esta ley establece cuáles son las condiciones que deberán de regir la gobernanza metropolitana. Entonces, nuestra Constitución del Estado de Jalisco retoma estos lineamientos y establece que los municipios no nada más deberán coordinarse para el mejor ejercicio de sus funciones, sino que además, en dado caso que formen parte de un área metropolitana, deberán de conformar las instancias y los mecanismos que regulen esta coordinación y que promuevan la atención a los temas de interés metropolitano, entre los que se encuentra justamente la gestión de la calidad del aire. Luego, después de esta Constitución, existen una serie de mecanismos que regulan no nada más a las instancias, sino que nos dan atribuciones a todos los que conformamos este sistema. Este sistema es muy importante para la gestión de calidad del aire porque tiene diferentes componentes. Tiene un componente político que está representado por la Junta de Coordinación Metropolitana, en donde convergen el nivel federal, estatal, municipal y además el Consejo Ciudadano Metropolitano, que da voz y voto a la ciudadanía de los 9 municipios. El IMEPLAN forma parte de este componente como secretario técnico. No tiene voto, pero sí tiene voz.
Todas las decisiones que se toman aquí deben de ser tomadas por unanimidad. Luego, hay un componente técnico que es justo el IMEPLAN como cabeza de sector que lo coordina y está integrado también por estas mesas de gestión metropolitana que atienden los diversos temas de interés que vienen desde la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, en esta mesa tenemos diferentes grupos de trabajo temáticos como cambio climático, ordenamiento forestal y, por supuesto, calidad del aire, en donde nosotros, como secretario técnico de todo este sistema y la cabeza de sector, tenemos la tarea de fomentar la coordinación entre los expertos municipales, el gobierno del estado e instancias, por supuesto, como WRI, Colectivo Ecologista, que forman parte de la sociedad civil y que tienen expertise en el tema. Es en estas mesas en donde se desarrollan instrumentos, productos con objetivos claros que nosotros podamos subir a la Junta de Coordinación para que los alcaldes determinen si atienden a estos retos y a estas prioridades del área metropolitana. Es justo en estas mesas en donde se trabaja un inventario integrado de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio que trabajamos en conjunto con WRI, en donde justo abordamos el otro reto que ya se mencionó, que es la información, ¿no? ¿Cómo conseguimos esta información? Nosotros como instituto técnico no somos autoridad, sino que nuestra tarea es coordinarnos para ver de qué manera podemos obtener esta información de los municipios y que pueda ser analizada por parte de expertos justo para abordar lo que menciona Tere. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? No nada más es tener la información, sino qué hacemos. Y sobre todo, ¿qué hacemos como área metropolitana? Yo creo que una de las ventajas de contar con este sistema y este marco legal tan establecido y tan regulado es que nosotros podemos coordinar esta transversalización de decisiones y de políticas públicas. Y además podemos avanzar en conjunto. Sabemos que no nada más la calidad del aire, sino muchas de las dinámicas o la mayoría de las dinámicas que suceden en un área metropolitana trascienden los límites municipales. Y entonces nosotros como instancia aseguramos que las decisiones que se tomen sean en conjunto con los 9 municipios y que además trasciendan los límites de administración. Entonces, creo que es importante contar con esto. Es un sistema complejo, pero que ha funcionado y que, bueno, nos coordinamos, por supuesto, con el gobierno estatal y con el gobierno federal para verificar que la información que estamos generando sea de utilidad y que posteriormente pueda ser comunicada a la ciudadanía. Entonces, yo lo dejaría ahí. Es muy, muy amplio, pero creo que esto aborda más o menos cómo trabajamos en el área metropolitana. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, Gaby. Y entonces, Roberto, esperaremos tus comentarios, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. Bueno, si bien es cierto, como platicaba Gabriela y Teresa, la concurrencia de las atribuciones y las dificultades de los 3 niveles de gobierno son más que evidentes, ¿no? Tomando en cuenta que el Estado mexicano ya ha legislado al respecto, yo sugeriría cuestiones desde la perspectiva práctica. Y para ello me voy a tomar la libertad de manifestar que el escenario de las finanzas públicas de los gobiernos municipales en la mayoría de las veces no permite que tengamos nosotros un recurso suficiente para llevar a cabo todas las acciones a las cuales estamos obligados de forma directa e indirecta. Por lo anterior, una de las solicitudes que hacemos como gobierno municipal y que se externan en esta mesa de conversación es que se establezca un fondo metropolitano de carácter ambiental para poder impulsar los proyectos que se están deliberando en las mesas que bien estableció Gabriela en el IMEPLAN, ¿no? Con ello podremos ser más eficientes, vamos a poder robustecer nuestras áreas técnicas y operativas y, en definitiva, tener mejores resultados de lo que se está proyectando en todas las agendas ambientales de carácter internacional y nacional. Ahora bien,
el año pasado se estuvo impulsando la creación de un código ambiental en el estado de Jalisco, lo cual lo veo muy positivo porque en ello podemos congregar diversos criterios de las normas que ya existen e incluso establecer reglas de operación para todo el ejercicio de los recursos que se puedan establecer o que se deriven de ese fondo metropolitano que se pueda aprobar. Y por último, manifestar que un gran acierto que hemos tenido como gobierno estatal y municipales es que se trabajó en un convenio de vigilancia para el río Santiago que preponderantemente tiene la visión o como fin último regular las descargas a las redes de alcantarillado municipales. Algo interesante es que se deja la puerta abierta y se sienta con ello el precedente a que podamos regular la emisión de partículas a la atmósfera. Con ello queda en evidencia que trabajar en conjunto con los 3 niveles de gobierno, impulsando diversos convenios, vamos a tener éxito en lo sucesivo cuando queramos aterrizar algún proyecto en materia ambiental. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y aprovechando que tenemos un par de minutos, yo les pediría, hemos escuchado en los últimos días cuál es la perspectiva desde los países miembros que ya mencionó Lulú, ¿no? Los que conforman las Naciones Unidas, con respecto al Día Internacional de Calidad del Aire. ¿Podrían darnos alguna expresión, algún compromiso que ustedes creen que a nivel del municipio de León, a nivel del municipio de Tlaquepaque, como del área metropolitana, pudieran algo que se les venga a la mente con respecto a esta celebración? Y pues como dije en un inicio, es una celebración en donde nos llama a una sensibilidad que me parece en el caso de ustedes la tienen muy clara. No es el caso de ninguno de ustedes que no conozca el tema de calidad del aire y que además de propia experiencia lo hemos visto, ustedes están preocupados y actuando. La otra era la llamada a la acción, y ustedes que tienen una relación muy, muy cercana con los ciudadanos, ¿cuál sería su llamada a la acción ante esta celebración? Tere. Sí, así es. De hecho, sí es una demanda y es un recordatorio tanto a las autoridades como a los ciudadanos de actuar, ¿no? De, ok, sí necesitamos ese aire limpio, sí necesitamos esos cielos azules que ya cada vez se ven menos. Entonces, si tuviera que decir un mensaje es, pues bueno, que no se nos olvide, que no nos acostumbremos a tener un cielo contaminado, sobre todo ciudades que como León, ¿no? Tenemos poco que empezamos a ver esa nata sobre la ciudad, esa nata gris, ¿no? Entonces, no nos acostumbremos, tenemos que hacerlo, no es el futuro como a veces se dice, ¿no? Pues es que es el desarrollo, es contaminado, no, o sea, no tiene que ser así. Estamos habitando aquí, entonces definitivamente no nos acostumbremos a estar contaminados. Gaby. Bueno, Betty, pues por nuestra parte, digo, igual que para los demás, el reto es amplio. Yo creo que el compromiso por parte del IMEPLAN es seguir fomentando estos mecanismos, seguir pensando en cómo fortalecer las capacidades de los municipios y nuestras propias capacidades para contar con la información que requerimos, no nada más información que nos diga por qué necesitamos cielos limpios, sino cómo lo convertimos en una política pública a nivel metropolitano y cómo hacemos que esto se transversalice en todos los sectores, no nada más en medio ambiente. Gracias. Roberto, ¿cuál sería tu llamada a la acción? Bueno, tomando en cuenta el éxito que han tenido algunos países, particularmente en Europa, como la Holanda, que se ha impulsado mucho a la movilidad no motorizada, pues prácticamente el mensaje es eso, ¿no? A seguir impulsando esa movilidad no motorizada en el Estado, a crear la conciencia en la ciudadanía, que esté siempre de la mano con la educación ambiental, porque, bueno, derivado del inventario de gases de efecto invernadero en el que se trabajó en el 2016, se determinó el alto porcentaje que aporta el ozono al respecto, y bueno, ello en gran medida los aportes que hace la movilidad motorizada en la actualidad, ¿no? Más que nada, iría en ese sentido la invitación de Tlaquepaque. Muchas gracias. Y bueno, nos quedan
5 minutos. Una disculpa, no vamos a tener mucho tiempo para las preguntas, pero yo las resumiría, es si alguno de los participantes, tanto los comentaristas como alguna de las expertas, quisiera comentar algo sobre la norma 072. Voy a hacer las preguntas y ustedes me van diciendo quién la podría tomar. Hay también una pregunta con respecto al acuerdo de la CRE sobre aumento de azufre, más que no es partículas, sino es aumento de contenido de azufre o el contenido de azufre en la calidad de los petrolíferos. Hay una pregunta también, finalmente, que es que dice que si en el marco jurídico hay posibilidad de ceder atribuciones a los municipios o al Estado en materia de control de emisiones que tenga la Federación. Y bueno, hay un comentario. Y finalmente hay otro más. Voy a hacer las preguntas y ustedes me van diciendo quiénes quieren comentarlo. Y bueno, se habló en el primer bloque de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que a partir de dicha resolución la Profepa inició un proceso de inspección que sabemos desafortunadamente se derivó en el cierre de estaciones. Y entonces, pues su comentario es: no deberían enfocarse los esfuerzos en vigilar y regular fuentes de contaminantes que a lo mejor son parte de su atribución, en lugar de responsabilizar a las redes de monitoreo que miden y que tienen recursos. Y bueno, esto creo que es algo que varios de los estados sufrieron, ¿no? Eso tiene que ver, supongo, con con la interpretación de estas resoluciones. Entonces, rápidamente, les pediría una participación muy breve para terminar lo más posible a tiempo. Gina, ¿tú quisieras comentar sobre la norma 072? Sí, gracias, Betty. Pues rápidamente para concluir con estos temas y de estas preguntas son importantes. Justamente la norma 172 tiene que ver con algo que también ya se comentó, que es el acceso a la información. ¿Cómo puedo yo como ciudadano saber cuál es el resultado de toda esta actividad y de todo este esfuerzo de límites, de emisiones? ¿Y cómo puedo saber cómo protegerme? Pues la norma 172 es uno de los esfuerzos justamente para que la población tenga la información suficiente para poder tomar decisiones para proteger a su salud. A lo mejor, como cualquier otro instrumento, tiene algunas áreas de oportunidad. Sin embargo, el objetivo de esta norma pues es justamente ese. En su elaboración pues participaron diferentes sectores y la idea es, como Tania nos decía, podemos medir partes por millón, microgramos por metro cúbico, y estos son datos que se enredan en complejidad. Intervienen muchas normas para poder determinar la calidad del aire. Los sistemas de monitoreo son complejos, justo como menciona la última pregunta, pues requieren recursos. Entonces, creo que la intención de esta norma es que podamos tener traducido toda esta información técnica en un índice que pueda ser fácilmente abordado por todos los ciudadanos y que nos indique claramente a través de la escala de los colores cómo está la calidad del aire, y a partir de ello podamos, tanto las autoridades como los ciudadanos, tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones que están actualmente contribuyendo a estas concentraciones y tomar medidas para proteger nuestra salud. Gracias, Gina. Lulu, no sé si tú pudieras comentar sobre la posibilidad de ceder atribuciones, en este caso de control de fuentes de emisión federal. Sí, claro, Betty. Aquí la opción desde el punto de vista jurídico sería establecer convenios de colaboración entre los distintos niveles de gobierno, toda vez que hay atribuciones exclusivas de la Federación, hay otras que competen a las autoridades estatales y las que son exclusivas más que exclusivas, y las que corresponden a los municipios. En el caso de del ámbito de competencia o atribuciones exclusivas de la Federación, no pueden cederse, pero sí puede
puede optarse por eso yo refería la importancia de esta coordinación interinstitucional e incluso transversal entre los distintos ámbitos de gobierno y las distintas áreas involucradas. Esta es una opción, así como buscar mecanismos de colaboración con instituciones académicas, con instituciones de investigación, con organismos internacionales. Justo esa es una de las razones o motivaciones de establecer este Día Internacional del Derecho al Aire Limpio, para concientizar a todos los estados y a todos los ámbitos de gobierno y a los ciudadanos de la importancia de trabajar juntos como el instrumento fundamental para conseguir no solamente la efectividad de este derecho, sino de todos los demás. Muchas gracias. Y bueno, para respetar el tiempo de todos, les quisiera de nuevo hacer a nombre de todos los que participamos en la organización de este evento y quienes hoy nos acompañaron con sus presentaciones, les damos un agradecimiento profundo por acompañarnos en esta celebración que pues también creemos que es parte de un compromiso que todos estamos asumiendo. Queremos aire limpio, queremos cielos azules, pues ¿qué tenemos que hacer? Cada quien en el ámbito de nuestra atribución, de nuestras responsabilidades, y como bien dijo Lulú, pues trabajando en colaboración. Esto no se puede hacer ni por un municipio solo, ni por una ciudad, ni por un área metropolitana, ni por un solo país. Entonces, yo creo que con esto tenemos una buena celebración. Es el primer año que se celebra. Esperemos que cada año lo celebremos pues con mejores noticias. Y aprovecho rápidamente hacer un comercial. El día de mañana tenemos un evento también, un conversatorio. Es un conversatorio, decimos que es diverso e inclusivo, en donde tendremos la participación de diversos representantes de los diversos sectores, justamente en esta idea de hacer alianzas, de convocar a discutir, a buscar soluciones conjuntamente. Será mañana a las 11 de la mañana, los invitamos. Y pues, con esto, de nuevo, muchas gracias y pues vayamos haciendo las acciones que nos corresponden. Visiten el sitio en donde está toda la información. Tuvimos una participación muy entusiasta de varias ciudades, en particular del área metropolitana de Guadalajara, de Jalisco, de Nuevo León, de varias ciudades de México. Entonces, muchísimas gracias y muy buen resto del día.